En la cima de una torre de cristal, en el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, Alejandro Torres, de 45 años, observaba el horizonte como un rey que dominaba su imperio. Dueño de la cadena de tiendas más grande del país, había construido en 2 décadas un emporio valorado en miles de millones de dólares. Sus oficinas, en el piso 32, eran un santuario del lujo: mármol importado, muebles italianos, obras de arte contemporáneo. Todo en su vida estaba organizado con la precisión de un reloj suizo. Alejandro era considerado uno de los 3 hombres más ricos de México. Poseía una mansión de 15 millones de dólares en Polanco, una colección de 15 autos de lujo en su garaje, una villa de vacaciones en Cancún, un yate de 50 metros en Acapulco y propiedades repartidas en Europa y Estados Unidos. Cada detalle de su existencia era una exhibición calculada de éxito y poder. Para él, la riqueza no era solo comodidad, era un escudo, una declaración de superioridad frente al mundo. Aquel martes de octubre de 2024, todo parecía perfecto. Acababa de cerrar un acuerdo internacional de 800 millones de dólares que duplicaría las ganancias de su grupo empresarial. Sus asistentes personales habían organizado su agenda de los próximos 3 meses. Conferencias internacionales, cenas de gala con celebridades, vacaciones exóticas en destinos exclusivos. Alejandro se sentía intocable. Pero a las 14:30, mientras viajaba en su Bentley Continental GT, conducido por su chofer hacia una reunión con representantes de un banco suizo, sonó su teléfono con una insistencia inquietante. La primera llamada fue de su jefe de contabilidad, cuya voz temblaba de nervios. La segunda de su director financiero, casi incapaz de disimular el pánico. La tercera del propio director del banco, que con frases confusas le habló de investigaciones en curso y de la congelación temporal de todas sus cuentas. En medio del tráfico de Reforma, atrapado entre filas interminables de autos, Alejandro comenzó a comprender lo impensable. Su imperio de 20 años se estaba derrumbando frente a sus ojos. Las autoridades fiscales y financieras habían descubierto una red compleja de evasión de impuestos y lavado de dinero en varias de sus compañías. Al mismo tiempo, la fiscalía lo vinculaba con grupos criminales de Europa y los Balcanes. En cuestión de horas, sus cuentas bancarias quedaron congeladas, sus propiedades fueron embargadas y sus acciones suspendidas en la bolsa. El magnate que hasta esa mañana era respetado como un símbolo de éxito, esa misma tarde se convirtió en sospechoso de un gigantesco escándalo. Esa noche, en un restaurante de lujo en Polanco, Alejandro intentó pagar la cena como lo había hecho cientos de veces. Pero su tarjeta Black Platinum, con un límite de 8 millones de dólares, fue rechazada frente a todos. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Torres no tenía efectivo. Sus asistentes dejaron de contestar el teléfono. Su chofer desapareció con el auto de la empresa. Incluso la villa en Cancún ya estaba bloqueada por orden judicial. El hombre que había sido dueño de todo durmió esa noche en un hotel modesto de la colonia Roma, pagando con los últimos 800 pesos que le quedaban en su cartera de piel de cocodrilo. Al despertar, en un cuarto de paredes amarillentas que olía a cigarro viejo, comprendió que estaba frente al mayor desafío de su vida: sobrevivir sin dinero, sin amigos influyentes y sin las habilidades prácticas que nunca necesitó. La mañana siguiente salió del hotel con apenas 200 pesos en el bolsillo. Vestía un traje de 20,000 dólares y zapatos italianos que parecían ridículos mientras caminaba por calles humildes donde las rentas costaban menos que su antiguo reloj. Fue directo a una agencia inmobiliaria en el centro con la esperanza de encontrar un lugar barato donde vivir. El agente, un joven de 30 años que lo reconoció de las páginas de negocios, le ofreció un estudio de 25 metros cuadrados en un edificio viejo, sin ascensor, con paredes húmedas y vecinos ruidosos.
La renta era de 3,200 pesos al mes, lo que Alejandro solía gastar en una sola comida. Sin alternativas, pagó con lo poco que le quedaba. Salió de ahí con apenas 50 pesos en su bolsillo. Por primera vez, no sabía de dónde vendría su siguiente comida. Durante días, intentó usar su experiencia empresarial para generar ingresos rápidos. Llamó a viejos socios, envió correos, buscó reuniones. Nadie respondió. Todos temían ser asociados con un hombre investigado por delitos financieros. Alejandro comprendió entonces que las amistades y el respeto que creía tener no eran más que relaciones superficiales, sostenidas mientras él tuviera poder y dinero. Tras una semana de fracasos, aceptó la dura realidad. Necesitaba un trabajo común, de esos que siempre había despreciado. Su primer empleo fue como vendedor en una tienda de electrónicos en un centro comercial de la Ciudad de México, ganando apenas 50 pesos por hora. Para un hombre que había recibido $200,000 mensuales solo en dividendos, estar de pie 8 horas al día explicando televisores baratos a clientes impacientes fue una humillación inesperada. Esa noche volvió a su minúsculo departamento con los pies adoloridos y la amarga conciencia de que en un día había ganado lo mismo que antes gastaba en un capuchino de hotel. Con sus últimos 30 pesos, decidió pasar por una tiendita de barrio para comprar algo de comer hasta recibir su primer salario. La tienda era pequeña, con estantes repletos de pan, leche, conservas y dulces para niños. Detrás del mostrador estaba una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño, mirada cansada pero amable. Doña Carmen, de 72 años, quien llevaba el negocio junto a su esposo enfermo. A su lado, sentada en una caja de plástico, una niña de ojos verdes brillantes y cabello trenzado hacía su tarea rodeada de latas y botellas. Tenía apenas 8 años y se llamaba Valentina. Desde que su madre había muerto en un accidente, Valentina pasaba las tardes en la tienda mientras su abuela trabajaba. No tenía juguetes caros ni ropa de marca, pero poseía algo mucho más valioso: una inteligencia despierta y una bondad que iluminaban todo a su alrededor. Alejandro eligió un pan y una lata de frijoles, calculando que eso le alcanzaría hasta su primer pago. Entregó sus últimos 30 pesos, pero justo en ese momento el sistema de cobro de la tienda se bloqueó. La máquina no dejaba de emitir pitidos sin procesar el pago. Doña Carmen intentó reiniciarla varias veces, sin éxito. 3 clientes esperaban detrás, impacientes. Alejandro, cansado, se resignó a esperar. Entonces ocurrió algo inesperado. Valentina se levantó de su silla con una determinación que desarmó a todos. Con voz clara y segura, le dijo a su abuela que quería pagar la compra de ese hombre que parecía estar en problemas. «No, mi amor, no podemos darnos ese lujo», intentó detenerla doña Carmen, explicando que apenas tenían lo suficiente para subsistir. Pero Valentina insistió. Sacó de su bolsillo un billete de 20 pesos, el único dinero que tenía, ahorrado durante semanas de pequeñas propinas para comprar una muñeca en la tienda de la esquina. Alejandro observó la escena sin comprender del todo. Una niña que vivía en evidente pobreza, que hacía sus tareas en una mesa improvisada, estaba dispuesta a darle lo único que poseía a un desconocido. Sintió un nudo en la garganta. En el mundo al que pertenecía, cada gesto tenía un precio, cada favor escondía una agenda, cada acto de generosidad era en realidad una inversión. Pero en los ojos verdes de esa niña vio algo distinto: bondad pura, sin condiciones. Intentó rechazarlo, explicando que encontraría la manera de pagar. Pero Valentina, con la inocencia obstinada de los niños, insistió. Si alguien necesitaba ayuda y ella podía darla, debía hacerlo. Las palabras de la niña lo golpearon con más fuerza que cualquier crisis financiera.
Alejandro, incapaz de contenerse, se agachó para quedar a su altura y le preguntó por qué quería ayudarlo. La respuesta de Valentina fue tan simple como profunda. Porque mi mamá me enseñó que cuando alguien está triste o tiene problemas, si puedes ayudarlo, debes hacerlo. Todos somos familia, aunque no nos conozcamos. Alejandro sintió las lágrimas subir a sus ojos, lágrimas que no había derramado ni en la peor caída de sus negocios. Entendió que en ese instante, frente a una niña de 8 años con un corazón inmenso, él era el que tenía que aprender qué significaba realmente ser humano. Alejandro tomó las manos de Valentina con una mezcla de gratitud y ternura. Nunca en su vida había experimentado un gesto así. En su mundo de contratos millonarios y trajes a medida, todo era un intercambio calculado. Pero aquella niña lo estaba cambiando todo con un simple billete arrugado de 20 pesos. «Gracias, pequeña», dijo con voz entrecortada, «pero no puedo aceptar tu dinero. Es tuyo y sé que lo guardabas para algo especial». Valentina lo miró con esos ojos verdes que parecían atravesar cualquier máscara. «No importa, señor. Siempre se puede ahorrar de nuevo. Pero si usted no come, va a tener hambre esta noche». Doña Carmen, conmovida, observaba en silencio. Conocía las privaciones de su nieta, sabía lo que había tardado en juntar esas monedas. Sin embargo, en ese instante, comprendió que la niña estaba dando una lección no solo a Alejandro, sino a todos los presentes. Él respiró hondo, intentando dominar la emoción que lo invadía. Entonces tomó una decisión. En vez de aceptar el dinero, propuso otra cosa. «Valentina, ¿qué te parece si, en lugar de darme tu dinero, me das tu amistad? Yo te contaré historias de mis viajes, y tú me enseñarás lo que de verdad significa ser fuerte». La niña sonrió con la inocencia pura de quien no necesita más razones que la bondad. Aceptó con un entusiasmo que derritió la coraza de Alejandro. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño departamento con una bolsa de pan que doña Carmen le regaló, sintió por primera vez en semanas que tenía un motivo para levantarse al día siguiente. Los días siguientes, Alejandro empezó a pasar las tardes libres en la tiendita. Ayudaba a doña Carmen a acomodar productos, cargaba cajas y limpiaba estantes. Para un hombre que antes tenía asistentes para cada mínimo detalle, esas tareas resultaban extrañas, pero al mismo tiempo liberadoras. Poco a poco, descubrió la satisfacción de ser útil sin esperar nada a cambio. Valentina se convirtió en su compañera inseparable. Después de la escuela, hacían la tarea juntos en la pequeña mesa detrás del mostrador. Alejandro le enseñaba matemáticas y le hablaba de países lejanos que había visitado en sus años de lujo. Ella, a cambio, lo llenaba de preguntas curiosas y lo contagiaba de una energía que había olvidado que existía. Lo que más sorprendía a Alejandro era la resiliencia de la niña. A pesar de vivir con limitaciones, su risa iluminaba todo. Valentina no se quejaba de lo que le faltaba, disfrutaba lo poco que tenía. Esa lección comenzó a calar profundamente en él. Pasaron semanas y el trabajo en la tienda de electrónicos ya no le resultaba humillante. Aunque el sueldo era modesto, le alcanzaba para vivir de forma sencilla y a veces contribuir con algunos productos para la tiendita de doña Carmen. Por primera vez en su vida, Alejandro estaba aprendiendo a valorar el esfuerzo honesto de cada día. Un mediodía, mientras compartían un almuerzo de frijoles y tortillas en la parte trasera de la tienda, Valentina le preguntó: «Alejandro, ¿tú eras feliz cuando tenías todo ese dinero?». La pregunta lo desarmó. Tras unos segundos de silencio, respondió con sinceridad: «Creía que sí, pero ahora entiendo que estaba vacío. Tenía casas, autos y lujos, pero nunca tuve a alguien que me quisiera por quien soy». Valentina sonrió, y con la lógica simple de un niño, replicó: «Pues ahora ya tienes, porque yo te quiero así». Aquella frase fue como un bálsamo.
Alejandro sintió que algo en su interior sanaba. Por primera vez entendió que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias, sino en vínculos genuinos. 6 meses después, las investigaciones en su contra llegaron a una conclusión inesperada. Los fiscales determinaron que Alejandro había sido solo un inversionista menor en algunas empresas que sí estaban involucradas en actividades ilícitas, pero que él no tenía conocimiento directo de esos manejos. Con ello, gran parte de sus bienes serían devueltos y sus cuentas reactivadas. Cuando su abogado le entregó la noticia y los documentos que le permitían recuperar su fortuna, Alejandro permaneció horas sentado en su pequeño apartamento. Tenía frente a sí una segunda oportunidad. Podía regresar al mundo de lujos y excesos o elegir un nuevo camino. La decisión fue clara. No volvería jamás al estilo de vida vacío que había tenido. Vendió la mayoría de sus propiedades y autos, y con ese dinero creó una fundación dedicada a niños en situación vulnerable. Quería que otros pequeños como Valentina tuvieran acceso a educación, salud y oportunidades que él nunca había considerado importantes en sus años de gloria. Lo más trascendental fue su siguiente decisión: adoptar legalmente a Valentina. Con el consentimiento de doña Carmen, que ya era anciana y temía no poder criarla mucho más tiempo, Alejandro se convirtió en su tutor y padre. Le prometió darle un hogar lleno de amor, pero también mantener los valores de sencillez y empatía que la niña le había enseñado. El día en que firmaron los papeles de adopción, Valentina corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. Alejandro también lloró, consciente de que esa era la inversión más valiosa de su vida. No en acciones, sino en el corazón de una niña que lo había rescatado del abismo. Pasaron los años y la Fundación Corazón Puro, como la llamó en honor a Valentina, se convirtió en una de las organizaciones sin fines de lucro más respetadas de América Latina. Proporcionaba becas, atención médica, programas de desarrollo personal y acompañamiento psicológico a miles de niños de bajos recursos. A los 50 años, Alejandro ya no se parecía en nada al magnate arrogante que una vez fue. Su cabello tenía canas, las arrugas en su rostro mostraban experiencia y vestía trajes sencillos en lugar de ropa de diseñador. La gente lo admiraba no por sus autos o propiedades, sino por su generosidad y por haber transformado su vida en un ejemplo. Valentina, ya con 13 años, se había convertido en la embajadora más brillante de la fundación. Participaba en los programas, ayudaba a otros niños, organizaba actividades y, a pesar de su corta edad, hablaba en conferencias con una madurez que sorprendía a todos. Decía con orgullo: «Yo aprendí que la riqueza no es tener mucho, sino compartir lo poco que tienes con quien lo necesita». Alejandro escuchaba esas palabras con lágrimas de emoción. Se sentía agradecido de haberla encontrado aquella tarde en la tiendita cuando su vida parecía acabada. Ahora entendía que la quiebra de su imperio no había sido una tragedia, sino el inicio de su verdadera transformación. Cada año, en el aniversario de aquel encuentro, Alejandro y Valentina organizaban una celebración especial para todas las familias apoyadas por la fundación. No eran eventos lujosos en hoteles de 5 estrellas, sino reuniones sencillas en parques o escuelas, donde los niños podían compartir sus historias, jugar y sentir que no estaban solos. Para Alejandro, esos momentos eran más valiosos que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Su mayor tesoro era ver a Valentina, ya casi de su altura, jugando con los más pequeños, con la misma ternura con la que un día le había ofrecido sus únicos 20 pesos. La historia de Alejandro y Valentina se convirtió en inspiración para miles. Los periódicos y programas de televisión contaban cómo un magnate caído había descubierto la verdadera riqueza gracias a la bondad de una niña. Pero para él,
El verdadero reconocimiento no estaba en los titulares, sino en cada sonrisa que lograba despertar. Una noche, mientras observaba a Valentina estudiar en la mesa del comedor, recordó aquella primera vez que la vio en la tiendita, con su vestido sencillo y sus ojos brillantes. Pensó en el largo camino recorrido desde entonces y murmuró para sí mismo: «La mejor inversión de mi vida fue encontrarla». Valentina levantó la vista y sonrió, como si hubiera escuchado. Y en ese gesto sencillo, Alejandro confirmó lo que ya sabía. El verdadero milagro de la vida es que la luz, incluso en los momentos más oscuros, puede llegar de los lugares más inesperados. A veces, del corazón puro de una niña.